Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo y en esta ocasión me gustaría comentarte cómo batir al mercado a largo plazo. Esto es importante ya que hay muchos que lo que queréis es intentar obtener una mayor rentabilidad, sobre todo que el mercado. Ojo, esto no quiere decir que estés obligado a batir al mercado. Simplemente aquí te voy a dar unas pautas o unas directrices en base a un informe muy reciente que se acaba de presentar, de donde digamos que vamos a extraer información objetiva y por supuesto al final del vídeo también daré mi opinión sobre cómo batir al mercado a largo plazo. Esto es interesante porque, como sabes, para batir al mercado tiene que ser necesariamente con gestión activa. Si resulta que tú escoges invertir de forma pasiva, que ojo, no estoy diciendo que sea negativo ni mucho menos, pero lo que vas a obtener es el mismo resultado que el mercado. Sin embargo, si haces la gestión activa, ya sea delegándolo a través de gestores profesionales en fondos de inversión o ya seas tú mismo haciendo esa gestión activa, puedes por supuesto batir al mercado. No quiere decir que esto sea fácil, pero existe esa posibilidad. Y como te digo, en este vídeo voy a intentar enseñarte con datos extraídos, como ya digo, de un informe reciente, cómo poder batir al mercado. Entonces, en el primer punto, digamos que lo que vamos a ver es lo primero que debemos de plantearnos, que es cuál es el múltiplo actual del mercado. En este caso, aquí como puedes ver en el primer gráfico, que por supuesto todos estos están extraídos de JP Morgan, que te voy a dejar aquí también abajo en la descripción un enlace y en el primer comentario fijado un enlace para que veas este informe y así lo puedas, digamos, analizar de forma más completa. Puedes ver que realmente los datos están súper actualizados porque, como ves, esto está a 31 de marzo de 2024, el múltiplo, es decir, según estoy grabando este vídeo, ayer domingo. Hoy lo estoy grabando el lunes 1 de abril, ayer domingo 31 de marzo de 2024 es cuando salió este informe, es decir, más actualizado no puede estar. Y como puedes ver, el múltiplo del SP500, que se considera que es la media del mercado, estaría cotizando a 20,96, es decir, prácticamente a 21 veces. Como podemos ver aquí y de forma sencilla, aquí podemos ver que si extraemos la información rápida, podemos ver que está cotizando algo cara. ¿Por qué? Porque aquí vemos la media de los últimos 30 años, que ha sido básicamente de 16,62, y luego digamos que hay un rango donde ha sido la media alta y la media baja a la que ha cotizado el mercado, que han sido 19,86 y 13,39, y como vemos esas 20,96 está por encima de incluso la parte alta de la media. Entonces básicamente lo que podríamos decir o extraer a priori es que el mercado actualmente está cotizando a múltiplos elevados. También es interesante ver comparativas no solo con lo que ha pasado en este año pasado 2023, es decir, aquí podemos ver por ejemplo que en el año 2023 se ha repartido unos dividendos del 1,43, mientras que en los últimos 3 años, o mejor dicho 30 años, se ha repartido una media del 2% en dividendos. También el price to book, es decir, el book value o el valor en libros, que en este caso ha sido una media de los últimos 30 años de 3,12 a 4,23, que ha sido lo último. El price to cash flow, que esto es interesante para saber el precio que estamos pagando en relación con el cash flow que generan las compañías, de 11,17 la media respecto a las 15,92, es decir, también nos está diciendo que está caro. Y como ves, básicamente de aquí lo que podemos extraer es que el múltiplo a priori del SP500 está cotizando algo caro. Por supuesto, tienes que tener en cuenta que cuando analizamos el múltiplo, ya sea de compañías o también del mercado, debemos de tener en cuenta las dos variables, es decir, tanto el precio como también los beneficios. Y precisamente por eso aquí viene la siguiente slide, donde te voy a enseñar los beneficios presentados por, en este caso, las compañías del SP500. Es importante saber cuáles han sido los beneficios presentados, ya que en función de los beneficios presentados, digamos que el múltiplo va a ir variando y por tanto el mercado va a ir ajustando el precio de cotización, no solo del mercado, sino también de las compañías en general. Aquí, por ejemplo, podemos ver la evolución año por año del crecimiento en EPS, y aquí como nos informan no solo del crecimiento de EPS, sino márgenes
ingresos y también, por supuesto, número de acciones disponibles o totales aparte de esos EPS. Aquí podemos ver, por supuesto, que si vemos desde 2001, que básicamente recuerda que venía de la crisis de 2020 de la burbuja.com, donde realmente aquí hay una caída o hubo una caída en márgenes, los ingresos, que es la parte verde, los revenues eran bastante bajos. Como ves, las acciones se recompraron porque como hubieron caídas, pues eso significa que se recompraron acciones en ese caso, y al mismo tiempo los EPS eran negativos, es decir, los beneficios de las compañías eran negativos. Por supuesto, esto quiere decir que el mercado, precisamente por eso, tuvo que ajustar el múltiplo de valoración y hubieron caídas del mercado muy fuertes. Luego, como ves, a lo largo de los años han habido, que aquí se puede analizar más o menos el ciclo económico de subidas, tanto subidas de márgenes, subidas de ingresos y, por supuesto, al final eso repercute en tener unos EPS mayores, y también la bajada de 2008, es decir, la crisis inmobiliaria, donde, como ves, primero bajaron en 2007 los márgenes aún presentando ingresos positivos, y luego, por supuesto, los márgenes siguieron siendo cada vez más negativos y los ingresos también. Todo esto lo que nos hace ver es la evolución genérica más o menos de cómo ha ido el mercado, y digamos que de forma resumida, si comparamos la media de 2001 a 2022, podemos ver que los márgenes han ido creciendo en torno al 3%, también los revenues han ido creciendo en torno al 4,1% y las acciones en circulación han ido creciendo ligeramente 0,3%, lo que al final ha hecho que el total de EPS haya crecido de media al 7,5% a lo largo de todos estos años. Ya digo, desde 2001 hasta, como nos dicen aquí, incluso 2025, que son previsiones que hace, en este caso, el informe de JP Morgan. Lo interesante es que no es solo esto la evolución que hemos tenido, sino también lo que esperamos tener para los próximos años, que como puedes ver aquí, digamos que se esperan aproximadamente revenues o ingresos del 11% y del 13%, lo que quiere decir que es bastante interesante, ya que si las compañías generan más ingresos y esos ingresos los transforman en beneficios, significa que el múltiplo al que estaría cotizando el mercado hoy podría ser para los próximos años más barato, por lo que quiere decir que lo que hoy supuestamente puede ser que estemos pagando caro, a lo mejor no es tan caro. Y además aquí vemos la evolución de los márgenes, incluyendo por supuesto puntos de recesión, donde vemos ese crecimiento del 3,1% de media desde 2001 hasta 2022, que prácticamente los datos nos muestran que ha partido de 5,5 hasta aproximadamente, podríamos decir que un 11,5, con ese crecimiento del 3,1%, incluyendo, como ves, dos caídas fuertes, que es el punto de la crisis inmobiliaria y también aquí que tenemos la pandemia. Es decir, como ya sabes, aumentar los márgenes de las compañías implica que están optimizando costes seguramente, o también que están aumentando mucho más los ingresos de lo que aumentan los gastos, y eso al final, al expandir los márgenes, significa que las compañías generan más beneficios. Si las compañías generan más beneficios, los EPS aumentan, y si aumentan los EPS, como sabes, por múltiplo PER, como hemos visto justo en el punto anterior, que está cotizando el mercado ahora mismo a casi 21 veces, eso quiere decir que por PER arriba tendríamos la parte del precio y abajo tendríamos los EPS, o también en la parte del numerador tendríamos el market cap y en la parte del denominador tendríamos el beneficio neto. Si aumenta el beneficio neto o los EPS, quiere decir que el múltiplo automáticamente baja, por lo que para ajustarse, si el mercado quiere seguir pagando el mismo múltiplo, debería de subir el precio, cosa que esto es interesante tenerlo en cuenta. Ahora, si vamos al siguiente punto, lo interesante también es ver cuál ha sido la evolución del SP500, es decir, ya no solo hemos visto el múltiplo al que cotiza y también los beneficios que ha ido presentando, sino cuál ha sido el resultado en bolsa en cuanto al precio. Aquí, por ejemplo, en el análisis de JP Morgan nos han marcado los puntos claves: año 96, año 99 o 2000, año 2002, año 2007-2008, también el año 2020 o 2019-2020, que fue el año de la pandemia, también el año 2022, como puedes ver aquí, tanto la parte
de enero y octubre, como hubo caídas y correcciones, y actualmente, como digo, que este informe está súper actualizado a 31 de marzo de 2024. Entonces, aquí viendo un poco la evolución y el crecimiento que ha tenido el mercado, como puedes ver, y esto es importante, ya que yo estoy viendo que muchos de vosotros os centráis más en el precio de las compañías y del mercado y no tanto en el múltiplo, y esto es importante tenerlo en cuenta. Fíjate, por ejemplo, cómo en el año 96, que aquí tenemos los datos a 31 de diciembre del 96, el múltiplo al que cotizaba el mercado SP500 era de 15,9 veces. ¿Vale? Que prácticamente, como hemos visto anteriormente, podríamos decir que estaba por debajo de la media de cotización de los últimos años o de media histórica del SP500. Es decir, que en teoría estaba cotizando barato, a 15,9 por debajo de las 16,6. Eso, al final, lo que hizo después de una subida del 106%, como puedes ver aquí, es que el mercado llegara a cotizar a 25 veces PER. 25 veces, recuerda que es la media de todas las acciones que componen el índice del SP500, es decir, las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Y cotizar a 25 veces significa que las empresas que están por debajo están, por supuesto, más altas, y las empresas que están cotizando por encima de esas 25 veces seguramente están mucho más altas. Recuerda que en el punto en el que nos encontramos actualmente es 21 veces. Es decir, todavía estamos bastante lejos de esas 25 veces que literalmente fue una burbuja. Pues como puedes ver, aquí se llegó a 1527 de puntos del SP500. Y si te fijas, en 2007, el 9 de octubre de 2007, se llegó prácticamente al mismo precio, lo que puedes ver que aquí vemos reflejado que el precio no nos dice nada de por sí solo. Sí es verdad que refleja mucha información, pero de por sí no nos dice solo nada, pero lo importante es el múltiplo. ¿Por qué? Porque a lo largo de todos estos años, es decir, de 2000 o del año 99 o del año 2000 a el año 2007-2008, es decir, prácticamente 8-9 años después, digamos que el múltiplo está más bajo. ¿Por qué? Porque durante esos 8-9 años las compañías han ido presentando beneficios. Según van creciendo los beneficios de las compañías que están incluidas en el SP500, eso quiere decir que el múltiplo es más bajo. O dicho de otra manera, haber comprado el SP500 aquí a 15 veces es mucho más barato que haberla comprado aquí a 1527, aunque a priori este precio te parezca más alto de lo que te parece el del año 2000, porque en el año 2000 estabas comprando en plena burbuja y precisamente después de esa burbuja te hubieras comido un 49% de caída. Ojo, después de esa caída, 2 años más atrás, el mercado llegó a corregir hasta 14 veces, como puedes ver, y de ahí tuvo un crecimiento del 101%. Como ves, estamos más o menos en lo que se consideraría un rango lateral, donde realmente el mercado normalmente cuando se suele ajustar suele ser no solo por correcciones a la baja, sino también, según va pasando el tiempo, si las compañías van presentando más beneficios, pero el precio no se mueve, quiere decir que el múltiplo va bajando. Lo que quiere decir que también es otra forma de corregir el mercado, no solo bajando de forma agresiva. Bien, una vez hemos visto esto y vemos aquí la crisis inmobiliaria y cómo afectó, con una caída del 57%, corrigiendo el mercado hasta 10,4 veces, en marzo de 2009, puedes ver que luego ha habido un rally del 401%. Aquí puedes ver que en febrero de 2020 el mercado cotizaba a 19 veces y prácticamente a 3.386 puntos, que podríamos decir que es más del doble de lo que estaba cotizando en 2007. Por supuesto, si te fijas, esto es interesante, ya que incluso en 1527, en el año 2000, estaba cotizando más caro, es decir, los beneficios
no justificaban este precio, y esto hay que entenderlo, cosa que en 2020, aunque el múltiplo es más exigente que la media de los últimos años que hemos visto de 16,6, lo interesante es entender que cuando hay crecimiento, es decir, después de este rally del 401%, lo normal es que el mercado o los múltiplos de mercado sean más altos. Pero que luego, ¿qué es lo que ocurrió? Pues que ha habido una caída, o fue la caída de la pandemia 2020, que fue una cosa puntual, donde como ves fue una caída abrupta del 34% y luego una posterior recuperación del 114% hasta enero de 2022, donde el mercado ya cotizaba 21,4 veces. Ten en cuenta este número, 21,4, porque después ha venido la caída o ajuste del año 2022 debido al exceso de demanda por parte de la inyección de capital de los bancos centrales. Lo que quiere decir que volvió a aparecer un nuevo ajuste del 25%, el mercado corrigió hasta las 15,7 veces y ahora nos encontramos en 21 veces, es decir, a 5.254, con un crecimiento del 47% del mercado. Es decir, según vemos más o menos el crecimiento o la evolución del mercado, podríamos estimar, como hay algunos analistas que hacen, que seguramente podría venir una posible corrección del mercado, debido a que está a múltiplos por encima de la media. Pero al mismo tiempo también podría esto significar que este ajuste o caída podría ser aproximadamente de un 25, entre 25 y 30%. Es decir, que básicamente si entendemos que la compañía o el mercado se va ajustando en función de los beneficios presentados por las compañías, es lógico pensar que si creemos que las compañías no van a presentar mayores beneficios, el mercado vaya a corregir. Pero ahora, ten en cuenta una cosa importante, de aquí en adelante lo que sabemos es lo siguiente: la Fed ha dicho que su intención es bajar los tipos de interés, al menos 3 bajadas en este año, y los próximos años, según estimaciones de analistas o del propio mercado, se estiman que haya 1 o 2 bajadas por año, hasta más o menos en 2 o 3 años llegar a unos tipos de interés de en torno al 3% y o intentar conseguir que la inflación se mantenga en el rango del 2, 2,5, 3%, que ese es el objetivo de la Fed al final, para que digamos que se pueda controlar la economía de una forma mejor. Aquí, por supuesto, podemos hacer, digamos, especulaciones sobre lo que puede venir de aquí a futuro, pero lo interesante es que con datos objetivos debemos saber o conocer realmente cuáles serán los beneficios presentados por las compañías. Porque si los beneficios presentados por las compañías son mejores, es decir, son crecientes, y también a eso le sumamos la bajada de tipos de interés, no hay motivo por la que el mercado tenga que ajustarse, ya que automáticamente, como te acabo de explicar, si los beneficios aumentan y también si los tipos de interés bajan, es decir, eso facilita el crecimiento de empresas que necesitan endeudarse para crecer, y al mismo tiempo también facilita o baja el múltiplo al aumentar los beneficios de las compañías, lo que quiere decir que este múltiplo de 21 realmente a años posteriores significa que estaría más barato. Entonces esto es importante también tenerlo en cuenta. Por supuesto, otro punto importante es también ver no solo la evolución del mercado y del precio y cómo ha ido creciendo, sino también cuáles han sido los sectores más resilientes, y en base a esto también sacar nuestras propias conclusiones sobre lo que va a venir de aquí a futuro. En primer lugar, aquí lo que nos muestran es una comparativa entre empresas value y growth, es decir, empresas value significa que están por debajo de lo que realmente deberían de estar cotizando, es decir, empresas baratas o infravaloradas, y empresas growth, es decir, es básicamente empresas de crecimiento, empresas que necesitan reinvertir en su propio negocio, que por supuesto pueden ofrecernos un mayor crecimiento y una mayor rentabilidad a largo plazo, pero ojo, ten en cuenta que en los ciclos económicos normales, es decir, a nivel macroeconómico, los ciclos económicos lo que nos indican es que cuando hay subidas de tipos de interés, las empresas que más suelen crecer
normalmente suelen ser las empresas de crecimiento, que curiosamente son las que más necesitan financiación. Si las empresas de mayor crecimiento necesitan más financiación, esto significa que tendrían que endeudarse, y si los tipos de interés están más altos, quiere decir que les saldría más caro pedir o solicitar esa deuda, lo que quiere decir que podrían llegar a tener más problemas. Ahora, si extraemos los datos que tenemos aquí de forma objetiva, que hay varias lecturas, en primer lugar aquí podemos ver que comparando el cash de las empresas a nivel porcentual que representa de los activos corrientes por sectores, y esto es importante entenderlo, que esto quiere decir que aquí vemos distintos sectores. Por supuesto, lo que está marcado en gris significa que son los sectores value, es decir, los que se consideran que básicamente están infravalorados, y luego tenemos por aquí los verdes, que serían los que se consideran growth o de crecimiento. En este caso, como puedes ver, aquí tenemos sectores de crecimiento como pueden ser, por ejemplo, servicios de comunicaciones, tecnológico, también salud y, por supuesto, consumo discrecional, que podemos ver aquí que tienen los mayores porcentajes de caja con respecto a los activos corrientes. Es decir, que son los que más caja tienen dentro de la parte de activos corrientes. Y los value, en este caso los sectores value, son los que menos porcentaje de caja tienen en sus activos corrientes. También es normal porque muchos de estos sectores, por ejemplo, tienen que hacer fuertes inversiones, como por ejemplo podría ser el sector industrial. Entonces, ese tipo de empresas necesitan un CAPEX mayor y por tanto tienen menos almacenamiento o reservas de caja. Pero también hay otra lectura, que es que para las empresas que son asset light, es decir, de capital ligero o activos ligeros, quiere decir que no necesitan, digamos, que invertir mucho en la empresa, ya que tienen pocos activos en los que tienen que invertir constante. Es decir, no es, por ejemplo, lo mismo una empresa industrial que tiene maquinaria pesada, grandes naves o superficies en las que tiene que estar invirtiendo para renovar o mantener esas máquinas en funcionamiento, que por ejemplo empresas que a lo mejor pueden ser de software, que solo necesitan un ingeniero y un ordenador y que por supuesto no necesitan tener tantos activos. No es lo mismo tener activos, por ejemplo, ordenadores, portátiles o servidores, que por ejemplo grandes máquinas o superficies que tengan que renovar y que cuesten muchos millones. Es decir, a mayor coste de activos, eso significa que también mayor inversión en ese mantenimiento. Entonces, las empresas que tienen un mayor porcentaje de caja sobre activos nos están indicando que por un lado son sectores asset light y por otro lado tienen mayor porcentaje de caja. Curiosamente, tienen mayor porcentaje de caja las empresas que más necesitan crecer, y precisamente en este otro gráfico aquí vemos la parte de investigación y desarrollo y CAPEX, es decir, inversión en el negocio que hacen las empresas, que por supuesto y de forma lógica las empresas de crecimiento son las que más invierten en el propio negocio y gastan o invierten en CAPEX tanto de mantenimiento como de expansión, y aquí sobre todo tiene en cuenta el CAPEX de expansión, porque es el CAPEX que aquí lo llaman, digamos, inversión y desarrollo de crecimiento y CAPEX de crecimiento, mientras que aquí las value, las empresas value, las infravaloradas, no están invirtiendo tanto como puedes ver. De hecho, aquí tenemos los puntos azules que son la media de los últimos años, es decir, las inversiones que han hecho los sectores en la media de los últimos años, y como ves, las value en general están haciendo inversiones por debajo de la media de los últimos años. Es decir, como no son empresas de crecimiento, y también esto tienes que asociarlo a la parte de activos, son empresas que realmente tienen mayores costes, pues evidentemente tienen que recortar muchísimo los costes y por eso no están destinando tanto CAPEX a, digamos, crecimiento, cosa que las empresas growth, las empresas de pleno crecimiento, aún así, incluso estando con un entorno de altos tipos de interés, siguen invirtiendo más que la media de los últimos 10 años, lo que nos está indicando que esto no es como otras crisis anteriores. De hecho, no estamos en una crisis, porque normalmente en crisis las empresas de pleno crecimiento o las que tienen más crecimiento suelen invertir en general menos de lo que han invertido en años anteriores, cosa que ahora
lo que estamos viendo es que están haciendo fuertes inversiones en el negocio, sobre todo empresas de servicios de comunicación, tecnológicas, etcétera. Sobre todo, como ya sabes, empresas de inteligencia artificial, empresas IT, de software, etcétera, etcétera, que están evolucionando y cada vez la cuota de mercado por la digitalización de muchas compañías hace que estas empresas tengan que hacer fuertes inversiones en el negocio. Ojo, una cosa es las inversiones en el negocio y otra cosa es los beneficios que obtendrán estas empresas. Pero por eso estas empresas tienen que actualizarse, y cuando digo estas empresas tecnológicas también me refiero al resto de empresas de crecimiento, están haciendo primero inversiones para luego acaparar toda esa cuota de mercado que les permita seguir creciendo para los próximos años. Entonces, esto es un indicador interesante, ya que si las empresas de crecimiento están invirtiendo más a pesar de los altos tipos de interés, están invirtiendo más de la media de los últimos años, esto significa que realmente ellos están viendo un futuro a medio plazo bastante bueno, porque si lo vieran negro o negativo, como hemos visto aquí, por ejemplo, si vieran que vamos a tener o va a aparecer años negativos, de ingresos negativos, de márgenes negativos, de beneficio neto negativo, por supuesto estas empresas no estarían haciendo fuertes inversiones en CAPEX para el crecimiento de la compañía, precisamente porque lo que tendrían que centrarse es en optimizar costes, como si por ejemplo hemos visto en 2022, donde tras 2021 el exceso de demanda y por supuesto el ajuste a esa demanda, es decir, ajuste de oferta por parte de las empresas a esa demanda de 2021, en 2022 al caer drásticamente esa demanda, pues sobraba oferta y por tanto habría que reducir costes. Todo esto, como digo, hay que ir entendiéndolo en base a los datos que estamos viendo. Pero esto no es solo, digamos, las conclusiones que podemos sacar, sino es que además en el siguiente gráfico, y esto es importante, digamos que ya podemos diferenciar dentro del propio mercado el índice SP500, donde están las 10 empresas más grandes del propio índice separadas de las 490 restantes. En este caso, aquí podemos ver los múltiplos de los próximos 12 meses, es decir, los múltiplos forward desde el año 96 hasta el presente. Como puedes ver, aquí es interesante que si retrocedemos puedes ver como el múltiplo, como te acabo de decir, de forma reciente está cotizando el múltiplo del mercado a 21 veces prácticamente, 21 veces que puede parecer caro, pero realmente lo caro o lo que realmente le da o sube ese múltiplo de media realmente son las 10 primeras empresas. Como puedes ver, realmente están cotizando actualmente a 28,4 veces, cosa que su media ha sido de 20,3 veces en, digamos, este periodo del año 96 al presente. Y el resto de acciones, la media ha estado en 15,7 y están cotizando a 18,3. Es decir, aparentemente también están cotizando con la media ligeramente por encima de lo que han cotizado en este periodo. Pero eso al final, digamos que la combinación de las 10 mayores empresas del SP500 más el resto, que ambas están caras, unas cotizando muy por encima de lo que cotizaban de media y otras ligeramente por encima de lo que están cotizando, eso hace que el mercado cotice a esas 21 veces cuando la media ha sido de 16,5 veces. Esto es importante porque, como puedes ver, aquí marcamos o está marcado la diferencia de realmente cuál ha sido la evolución de las 10 mejores compañías del SP500 o las 10 compañías más grandes del SP500 frente al resto. Como ves, prácticamente el múltiplo del resto, las 490 restantes, digamos que no ha tenido muchas variaciones. Ha estado cotizando entre 13 veces y unas 21, 22 veces. Y de media podríamos decir que se ha mantenido en esas 16 veces. Cosa que las compañías grandes, las 10 mayores compañías, han pasado de estar cotizando prácticamente de 20 veces a casi 42, 43 veces de media. Que recuerda que la media de las 10 compañías más grandes sea 42, esto significa que realmente hay compañías que han cotizado por debajo de esas 42, pero también hay compañías que han estado muy por encima de esas 42 para que la media se te quede en 42. Es decir, que han habido compañías dentro del top 10 que han estado hiper caras y luego han habido otras que sí han estado caras, pero a lo mejor no tan caras. Por supuesto, aquí vemos la evolución en
el año 2000, que es importante que veas lo que es o lo que fue, mejor dicho, esa burbuja, la burbuja de las .com, donde puedes ver que aquí realmente se llegaron a tener de media las compañías del top 10 cotizar a casi 44 veces, 43, 42 veces, y como te enseñé antes precisamente, aquí puedes ver cómo en el año 2000 realmente se llegó a cotizar a 25 veces, es decir, 25 veces porque la media de las 10 primeras estaba a 44, como puedes ver aquí 44, y el resto estaba cotizando a más de 20, 22, 23 veces, es decir, que realmente ahí sí había una burbuja. Pero fíjate en el punto en el que estamos ahora mismo, en el año 2024, como puedes ver, el top 10 está cotizando prácticamente 29-30 veces. Es decir, estamos lejos de esas 42-43 veces que había de media en las .com. Y también la parte baja, es decir, el resto de empresas, las 490 empresas restantes, están cotizando aquí, como puedes ver, por debajo de las 19 veces, 18,3. Es decir, que aunque parezca que el mercado está caro, no está en términos de burbuja. Es decir, esto es importante entenderlo porque quiere decir que no hay o no es necesario una corrección inmediata. Es decir, el mercado podría mantenerse, estabilizarse a este múltiplo, y seguramente si las compañías empiezan a presentar cada vez beneficios más crecientes, el múltiplo del mercado se va a ir ajustando de forma normalizada. Pero no hace falta, como sí hizo falta en las .com, una corrección drástica debido a que el múltiplo era demasiado caro. En este caso, no solo el múltiplo de mercado, 25 veces, sino también el múltiplo excesivo del top 10 y del resto de compañías. Aquí, por supuesto, también podemos ver el peso que representa, digamos, el top 10 de acciones del S&P 500 en cuanto al market cap, que, como ves, como son empresas muy grandes, esto significa que representan el 33,5% a medida, o digamos, del total de tamaño del S&P 500, cosa que en el año 96 el top 10 representaba aproximadamente el 18% de peso. Es decir, no eran empresas tan gigantes o tan grandes que tenían market cap o capitalización de mercado tan grande, cosa que ahora, como esas empresas han sido o han demostrado ser buenas y el mercado ha ido pagando cada vez múltiplos mayores y les ha asignado, digamos, aparte de crecer los beneficios, les ha asignado más precio, más múltiplo, y han tenido un mayor crecimiento, eso se supone, o al final nos da a entender, que el crecimiento de esas empresas hace que tengan un mayor porcentaje de todo el S&P 500. Pero ojo, empresas que ocupan el 33% de tamaño de toda la capitalización del S&P 500, al final lo que están ofreciendo es el 25% del beneficio. Es decir, que también esto lo que nos está indicando es que el top 10 de empresas que nos ofrece el 25% de todos los beneficios del S&P 500 nos está diciendo que realmente tienen un tamaño mucho mayor. Dicho de otra manera, se les está asignando un múltiplo mayor precisamente por el mercado, por eso tienen una capitalización de mercado mucho mayor en función de los beneficios que están presentando. Es decir, si todos tuvieran el mismo múltiplo, lo lógico es que si tienes o generas el 25% de EPS, pues al final tengas el 25% de peso, porque eso significa que el mercado te está asignando la capitalización de mercado acorde o el mismo múltiplo que el resto de empresas. Pero como son empresas que también hay que tenerlo en cuenta de más calidad, pues es normal que el mercado pague mayores múltiplos por estas compañías. Entonces, el mercado o el S&P 500 realmente, ¿por qué está caro? Está caro en general por las expectativas que hay por el top 10 empresas del S&P 500. Son las mejores empresas que más beneficios pueden llegar a tener de aquí a los próximos años, lo que quiere decir que el mercado pague ahora múltiplos mayores significa que no es por los beneficios de ahora, sino por los beneficios esperados de los próximos años. Y esto también hay que tenerlo en cuenta, ya que lo que compres caro hoy no es necesariamente caro para dentro de unos años. Y esto es importante entenderlo. Entonces, una vez hemos visto esto, si pasamos al siguiente gráfico, aquí puedes ver ya
más concretamente sobre las conocidas 7 magníficas, es decir, las 7 empresas que son las que nos ponen aquí Apple, Amazon, Google, Meta, Microsoft, Nvidia y Tesla, que son, digamos, las 7 empresas mayores del SP500. Y aquí vamos a ver realmente la rentabilidad que nos hubiera ofrecido las 7 magníficas frente al resto del mercado y comparándolo con el SP500 global. Aquí, por ejemplo, en este gráfico, donde podemos extraer también más datos para saber por qué está caro aparentemente el mercado, aquí podemos ver que las 7 magníficas en 2021 te hubieran ofrecido un 40% frente al 17% si excluimos esas 7, es decir, las 493 restantes, y si lo comparamos con toda la media del SP500, un 27%. Es decir, en 2021 hubieras obtenido mayor rentabilidad, luego en 2022 hubieras obtenido peores resultados. Hay que entender que, por supuesto, empresas como Tesla, como Meta, como Google sufrieron grandes caídas, incluso hasta Amazon, digamos que caídas de más del 50%, Meta caídas cercanas al 70%, también en el caso de Tesla caídas del 60%, y esto es importante entenderlo ya que estas caídas, que a priori pueden parecer negativas, también es verdad que era por los beneficios, como te acabo de explicar, o el ajuste de costes que se estaba realizando en 2022. El mercado vio que en 2021 se estaban pagando múltiplos excesivos por las grandes compañías, en 2022 no presentaron resultados o beneficios tan buenos como en 2021, es decir, se esperaban resultados peores y por tanto el mercado terminó ajustando, lo que implica una caída del 40, del menos 8 a las 493 restantes y al mercado en su conjunto una caída del 19. En 2023 una subida del 76% en las 7 magníficas, en el resto digamos que un crecimiento del 8 y un 24 de media, y en lo que va de año en 2024 llevan un 13 las 7 magníficas con respecto a las 493 restantes que solo llevan un 6% y un 10% la media del mercado. Es decir, básicamente, como puedes ver aquí, el resultado final es una forma fácil de ver cómo podríamos haber batido al mercado, por lo menos en estas temporalidades entre 2021 y 2024, es haber invertido en las 7 magníficas. Así de sencillo. Ahora, también tienes que tener en cuenta, para ser justos, que no vale haber invertido en cualquier momento. Porque si hubieras invertido en el punto más alto de las 7 magníficas, que aún así, como ves, invirtiendo en el punto más alto de media, hubieras tenido también una rentabilidad positiva, pero por supuesto, digamos que aquí hubieran sido unos 30 puntos de diferencia, fíjate, de 140 a 170 frente a aquí lo que consiguió, por ejemplo, las 493 restantes, que fue de 100 a 120. Es decir, incluso habiendo invertido en el punto más caro posible de 2021 en las 7 magníficas, hubieras obtenido mayor rentabilidad que, por ejemplo, el resto de acciones. Eso sí, no hubieras obtenido mayor rentabilidad que el SP500, que te hubiera ofrecido 40 puntos, es decir, una subida de, como te decía, de media el 40% de forma total, cosa que con las 7 magníficas hubieras obtenido un 30% de rentabilidad. Aún así, para que veas, si en el mismo punto 2021 hubieras invertido en las 7 magníficas, hubieras batido el mercado. Pero eso es importante entenderlo. No vale invertir en las mejores compañías en cualquier momento, porque precisamente invertir en el punto más alto no nos hubiera dado un mejor resultado que la media del SP500. Eso por una parte. Por otra parte, tenemos el crecimiento en beneficios, tanto el beneficio o el crecimiento en beneficios o EPS pasados y los esperados a lo largo de 2024. Aquí podemos ver cómo en 2022-2023, 2022 los beneficios o los EPS fueron negativos comparados con el resultado de los EPS del resto de compañías, las 493 restantes, que fue de un 9. Luego en 2023 presentaron un más 31 las 7 magníficas con respecto a una caída del resto, y luego se espera que para 2024 se espere un crecimiento de las 7 magníficas del 25% frente a un 8 de media del resto. Lo que quiere decir que básicamente sí
Aquí podemos extraer como información, si invertimos en las empresas más potentes del propio índice, podemos obtener un mejor resultado que el propio índice, ya que la parte más mala o más negativa no estaría lastrando nuestro resultado. Pero ojo, también hay que entender lo siguiente que vamos a ver. A lo largo del año, y esto es por trimestre, primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre y cuarto trimestre de 2024, se espera que las 7 magníficas presenten un 37% de crecimiento frente a un -3 del resto. Luego en el Q2 un 24 frente a un 6, un 14 frente a un 6 en el Q3 y un 15 frente a un 18 en el Q4. Es decir, básicamente, si te fijas, lo que están haciendo es ajustarse. Los beneficios tanto de las grandes compañías se están bajando, se están normalizando de las 7 grandes, y el resto lo que está haciendo es subir los EPS. ¿Por qué están estas estimaciones? Estas estimaciones están por dos razones. Una, como te decía, tipos de interés. Si se espera que bajen los tipos de interés, las empresas más grandes no sufren tantos con altos tipos de interés, porque son empresas que tienen más caja, que tienen más solvencia, que son más resilientes, etc. Pero el resto de compañías, las 493 restantes, que ojo, no estoy diciendo que sean todas pequeñas, pero sí son más pequeñas o de menor capitalización que las 7 magníficas, pues esas sí pueden tener más dificultades con los altos tipos de interés. Entonces, a medida que se normalicen los tipos de interés, esas compañías irán presentando cada vez EPS mayores, lo que quiere decir que seguramente, si volvemos hacia atrás y vemos los múltiplos de las compañías más bajas o del resto, aunque aquí está el top 10, pero si hacíamos el símil con el top 7, digamos que las compañías restantes, si tienen un múltiplo menor, lo normal es que el mercado vaya pagando múltiplos mayores, o por lo menos que mantenga el mismo múltiplo, pero al ir creciendo los beneficios, ese múltiplo vaya bajando. Mientras que con las 7 magníficas, en este caso, si los EPS van a ir bajando, pero mantienen el múltiplo o mantienen el precio de esas compañías, que es lo que podríamos ver de aquí a lo largo de todo el año, seguramente lo que haga es que el mercado se esté ajustando de forma normal. Es decir, el múltiplo medio de 21 veces del mercado podríamos estimar que se podría mantener, ya que los EPS de las pequeñas irían creciendo, de las grandes irían bajando, y si se mantiene el múltiplo, al final se quedaría exactamente igual. Y digamos que ajustaría por ambas partes. Por tanto, podríamos estimar que de aquí a lo largo del año podríamos ver cómo el SP500 quizás se mantenga en lateral, o quizás a lo mejor si sube, no suba tanto por la parte de las 7 magníficas, sino que las grandes empiecen a bajar, es decir, el mercado empiece a percibir que las pequeñas ya empiezan a ser más oportunidades, y por tanto veamos salidas de capitales de las grandes que vayan rotando a las medianas o pequeñas, o el resto de las compañías del SP500, porque cuando hablo de pequeñas realmente estoy hablando de las empresas más grandes, las 500 empresas más grandes del SP500. Estoy hablando del resto. Por supuesto que son más pequeñas, no estoy diciendo que sean small caps, sino que sean más pequeñas que las 7 magníficas. Entonces, esto también es otra posibilidad. Por supuesto, si vemos aquí la dispersión en cuanto al precio, y digamos que la mediana y por supuesto la rentabilidad máxima y mínima que podríamos haber obtenido por las 7 magníficas, para que veas lo importante de haber invertido en las empresas de mayor calidad dentro del propio índice, aquí podemos ver que el punto más alto en 2021 hubiéramos obtenido un 125 de rentabilidad, y el punto más bajo un 2% de crecimiento, es decir, un 125 o un 2 en 2021. Y la mediana, que no es lo mismo que la media, la mediana es teniendo en cuenta los puntos centrales y descartando, digamos, que las empresas más extremistas, por decirlo así, digamos que sería del 50%. En este caso quiere decir que hubiéramos tenido un crecimiento de media o mediana, más concretamente, del 50%. En 2022 hubo esa caída, como viste, del -40, pero realmente en mediana hubiera sido un -44, ofreciéndote la que menos cayó un -27 y la que más cayó un -65. Recuerda empresas como te decía, de Amazon, más de un 50%, Meta casi un 70%, etcétera, etcétera.
Luego, por supuesto, en 2023 una rentabilidad máxima hubiéramos obtenido del 239, ya sabes, empresas como en este caso Nvidia, que ha crecido muchísimo y ha ayudado a que las 7 magníficas crezcan también muchísimo, y por supuesto la parte baja un 48%, lo que quiere decir que una mediana del 70% de crecimiento, y en lo que va de 2024 un crecimiento o una rentabilidad máxima del 82% y la parte baja un menos 29%, porque ahora mismo hay compañías, como veremos a continuación dentro de las 7 magníficas, que están baratas, es decir, todas no están caras, todas no están cotizando a múltiplos excesivos. La media de las 7 magníficas sí es un múltiplo alto, pero porque hay algunas que tienen un múltiplo demasiado alto y hay otras que quizás tienen un múltiplo bastante barato o por lo menos razonable, y esto al final nos hubiera ofrecido una mediana o una rentabilidad mediana del 10%, cosa que también es interesante. Si pasamos al siguiente punto, aquí tengo extraído de la cuenta de Twitter Consensus Gurus, que ya te he hablado en el canal, cuáles serían los beneficios futuros de las 7 magníficas. Es decir, ya no solo tenemos que ver los resultados pasados de las 7 magníficas, sino también qué es lo esperado por estas compañías, para ver si realmente el múltiplo que está pagando el mercado está justificado o no. Bien, en este caso aquí podemos ver Google, Microsoft, Nvidia, Apple, Amazon, Tesla y Meta. Aquí, por supuesto, esto que he traído, esta imagen, es más antigua, es decir, la capitalización que ves aquí no coincide, pero lo que sí que me interesa de esta imagen es las previsiones o el múltiplo per forward de 2024, es decir, teniendo en cuenta lo que presentarán en 2024 de beneficios. Y como puedes ver, empresas como Google y como Meta, que están cotizando a 20 y a 23 veces, podríamos decir que prácticamente están baratas, están por debajo de su media histórica de 25 veces, lo que quiere decir que tenemos empresas dentro de las 7 magníficas que están, digamos, el mercado nos las está ofreciendo con cierto descuento. Pero es que luego tenemos empresas con múltiplos algo más exigentes, o podríamos decir en línea con su media histórica, como sería Apple, 27 veces, y luego más exigentes como Microsoft, Nvidia o Amazon, que estarían por encima de las 30 veces, entre 30 y 35 veces. Y luego, por supuesto, digamos que Tesla a 62 veces per forward. Ojo, por supuesto, este múltiplo PER habría que hacer ciertos ajustes, pero para simplificar el cálculo y teniendo en cuenta estos múltiplos de aquí, como te expliqué antes, el múltiplo está unido o ligado a precio por una parte, beneficios por otra parte, y por tanto aquí nos ofrecen en la imagen los beneficios que se van a presentar ya no a 2024, sino de 2025 a 2027. Se esperan crecimientos en EPS, por ejemplo, en Microsoft, en Nvidia y en Amazon, que son empresas que parecen que tienen múltiplos exigentes de 35 veces, entre 30 y 35 veces, de crecer de medias a más del 15%, lo que quiere decir que realmente este múltiplo de más de 30 veces de aquí a 2027 perfectamente podría bajar a las 25 veces o incluso menos, dependiendo de si el crecimiento es mayor o menor. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Que aparentemente este múltiplo a un año, a este año, no es lo mismo que tener en cuenta si compras estas empresas a 2, 3 o 4 años vista, como mínimo, porque si estas empresas son capaces de presentar estos resultados, significa que el múltiplo irá bajando. Por supuesto, fíjate que todas las empresas se esperan crecimiento de doble dígito, salvo Apple, que Apple tiene un crecimiento o tendría un crecimiento cercano al 10%, del 8,9% y está cotizando a 27 veces, que como puedes ver con un crecimiento más pobre, al final el múltiplo tardaría más en ir bajando con el paso de los años, lo que quiere decir que aunque hoy compraras Apple un poquito más barata que, por ejemplo, el resto de compañías, y digo barata entre comillas por múltiplo, digamos que por ese crecimiento más lento, quizás otras compañías como Microsoft, Nvidia o Amazon, si tienen
o cumplen con ese crecimiento de las estimaciones, al final a varios años vistas, incluso la compra de hoy podría haber sido más barata que la de la propia Apple. Entonces es una cosa a tener en cuenta. Y por supuesto, empresas como Meta o Google que están baratas también se esperan crecimientos de doble dígito, lo que quiere decir que este múltiplo, si compraras hipotéticamente ahora, no estoy diciendo que compres ahora, sino que si hipotéticamente compraras ahora, este múltiplo que ya de por sí es bajo con respecto a su media histórica, sería de aquí a 2027 todavía más bajo en ambas compañías. Por tanto, lo que estamos viendo aquí es que realmente las 7 magníficas son empresas que sí, en algunas están pagando múltiplos exigentes, pero por supuesto se esperan crecimientos mayores. Ojo, no te he nombrado todavía Tesla y sé que me la habéis pedido en el canal para que la traiga como análisis, pero es que el caso de Tesla es curioso, porque por una parte, y voy a decirlo de forma resumida para tampoco, digamos, liarme con la parte de Tesla, Tesla tiene o ha tenido una ventaja competitiva que era que fue la primera o la que se estaba posicionando como líder dentro del mercado de vehículos eléctricos. Y al mismo tiempo no solo tenía la ventaja de posicionarse como el mercado o digamos de las primeras o de las más potentes dentro del mercado de vehículos eléctricos, sino también estaba creando redes de cargadores o supercargadores a lo largo de todo el mundo, lo que quiere decir que luego le daría ventaja competitiva, ya que podría estar cobrando incluso a otras marcas por las recargas de esos coches. Y también estaba innovando por parte de baterías. ¿Qué es lo que ocurre? Que a mí lo que me preocupa personalmente, y esto es personal, de Tesla, es que es una compañía que sí, por supuesto, habría que hacer ciertos ajustes con este múltiplo, pero que teniendo un múltiplo de 62 veces aquí, según lo estamos viendo, y se esperan crecimientos del 28%, cuidado, porque esta compañía está teniendo cada vez más competencia. No hay nada más que ver, por ejemplo, el mercado chino como compañías como por ejemplo incluso la propia Xiaomi está sacando coches eléctricos incluso más baratos que los del propio Tesla y con una autonomía parecida o incluso superior. También BYD y otras marcas que se están posicionando y están demostrando que tienen una mejor tecnología o desarrollo que la del propio Tesla. De hecho, a mí una de las cosas que me preocuparía de esta compañía, y como digo, no me quiero meter mucho en esta empresa, pero es que he visto que en los últimos años ha estado bajando precios. Una empresa que tiene ventajas competitivas, si tiene la capacidad de ir subiendo precios, eso significa que los márgenes se van expandiendo y por tanto se obtienen mayores beneficios. Ahora, si estás bajando precios en ingresos porque vas a sacar vehículos o tienes que sacar vehículos más baratos para competir con tus competidores, eso significa que los márgenes se estrechan y quizás los beneficios futuros no sean tantos como los esperados. Por tanto, este múltiplo alto a lo mejor no baja tan rápido como el mercado puede pensar. Y si se da el caso de que el mercado ve que los beneficios esperados de repente no van a ser tan grandes como estaban siendo esperados, a lo mejor ahí sí hay una corrección bastante grande. Entonces, yo realmente dentro de las 7 magníficas, salvo Tesla, el resto no las veo caras. Es decir, las veo en el precio o múltiplo adecuado, teniendo en cuenta que son empresas para mantener como mínimo a 5 años o más y que de media seguramente, como ves, las rentabilidades de doble dígito, salvo Apple como digo, pero que en general casi todas tienen rentabilidades de doble dígito superiores a la media que ha ofrecido el S&P 500 a lo largo de su historia, que si tenemos en cuenta ha sido entre un 10-12%, si lo tenemos ajustado por inflación aproximadamente sería entre un 8, 9, 10%, lo que quiere decir que realmente si las compañías crecen a más de esa rentabilidad, quiere decir que al final vas a obtener un mayor resultado de lo que por supuesto te podría ofrecer el mercado o el S&P 500. Pero si seguimos aquí indagando para traer más información, aquí también es interesante pensar, bueno, es que ya te he contado por qué el mercado ahora mismo está caro, está cotizando de hecho a 21 veces. Has visto que las empresas, es decir, el resto, 493 restantes, está cotizando ligeramente por encima
de la media histórica, pero es que también las 7 magníficas están cotizando por encima de su media histórica. Es decir, en general podríamos decir que el mercado está caro, pero aquí te explico por qué debemos estar invertidos en bolsa. Es decir, que el mercado esté caro no quiere decir que debamos sacar o vender todas nuestras posiciones. De hecho, aquí podemos ver un gráfico donde vemos el retorno anualizado desde los años 80 hasta la actualidad. Es decir, hasta 2024, 44 años donde nos muestran que han habido caídas intraanual, es decir, interanual, es decir, a lo largo del año han habido de medias caídas interanuales del 14,2%, como puedes ver, aquí han habido años que han habido caídas del 17, del 18, del -7, etcétera. Es decir, caídas que ocurren a lo largo del año. O, dicho de otra manera, también podríamos llamarlo oportunidades que nos ofrece el mercado a lo largo del año. Bien, pues si la media de las caídas interanuales ha sido de media del 14,2%, fíjate que 33 de los 44 años registrados han sido positivos, han ofrecido rentabilidades positivos. Fíjate que los años negativos han sido este, -10, -7, -2, -10, -13, -23, -38, este de 0 de aquí. Luego el -6, el -1 y el -19. Es decir, salvo 11 años que no ha habido rentabilidad positiva, el resto, digamos, salvo 11 años que no ha habido rentabilidad positiva, el resto, que son 33 años, sí han sido rentabilidad positiva. Es decir, que incluso hasta por estadística, ya no digo sin llegar a analizar algo más complejo, sino por estadística, sin analizar empresas, sin analizar la mejor situación a nivel macroeconómico, a nivel de tipo de interés de lo que vaya a ser la Fed o de cualquier cosa. Es decir, sin analizar nada de esto, solo por estadística, si tú estás invertido en bolsa, tienes, podríamos decir, aproximadamente un 25% de probabilidades simplemente de que te vaya mal, pero un 75% de que tengas un año positivo o de que tengas rentabilidades positivas. Es decir, de 44 años tener 33 buenas, 75% frente a los 11 años, que sería aproximadamente un 25% de, digamos, porcentaje para obtener una rentabilidad negativa. Por tanto, ¿esto qué quiere decir? Que, en primer lugar, si estamos en el año 2024, estamos viendo que el mercado está o aparentemente está caro. Ya el mercado lleva un crecimiento del 10%, es decir, que ya ha subido. Y te podrías plantear, bueno, es que a lo mejor puede venir una caída de aquí a lo largo del año. Sí, si viene una caída, ojo, eso quiere decir que, lejos de ser algo negativo, te lo tienes que tomar como que es una oportunidad, porque normalmente de media, como puedes ver, caídas interanuales han sido del 14%. Si tú te posicionas en cualquier compañía y compras con un 14% de descuento, ya no solo estoy diciendo en el índice SP500, comprarlo con descuento, sino incluso en las compañías de mejor calidad, pero con ese descuento te estarías posicionando mejor, lo que quiere decir que el múltiplo al que estás adquiriendo esas compañías sería todavía mejor de lo que está actualmente, que es la media del mercado, las 21 veces. Es decir, que puedes tener oportunidades a lo largo del cada año para comprar barato y además, incluso sin comprar barato, o, digamos, no centrándote tanto en eso, puedes tener o tienes las estadísticas y tienes, digamos, todo a tu favor. Incluso por tiempo puedes ver que a lo largo de, según vayan pasando los años, seguramente tendrás más años positivos que negativos, porque como vistes y como te indiqué en el gráfico anterior donde se veía, digamos que los ciclos aquí, tanto negativos, positivos, de beneficios de las compañías, es decir, esto al final lo que hace es que el mercado se mueva por ciclos según los beneficios esperados de las compañías. Y si se ve que hay años que son o ciclos, parte del ciclo negativo, luego positivo, negativo, positivo, esto al final lo que puede hacer es que los años negativos puedas comprar con cierto descuento y eso convierta tu rentabilidad en los próximos años en, digamos, algo positivo. Por tanto, es importante entender que no solo ahora que el mercado está caro debes huir del mercado, sino, por supuesto, en mi opinión, debes estar invertido porque la estadística está a tu favor. Y no solo eso, sino que si te paso al gráfico siguiente, y este es un gráfico que se ha sacado en muchos canales de YouTube, por supuesto, mostrando por qué el largo plazo y el tiempo está en tu favor. Aquí puedes ver, por ejemplo,
que si invirtiéramos en acciones puedes ver que la rentabilidad media anual es del 11,4% a largo plazo de media, y si hubiéramos invertido $100.000 hubiéramos obtenido 868.000 euros o dólares en este caso a 20 años, cosa que si hubiéramos invertido en otros activos como pueden ser por ejemplo los bonos, que pensarás seguramente, como ahora estamos en un entorno de altos tipos de interés, es interesante invertir en bonos porque digamos que nos dan un tipo de interés o una rentabilidad mayor y digamos que más segura. Pues fíjate que la rentabilidad por bonos hubiera sido de forma anual un 5,3%, es decir, $100.000 se hubieran transformado en 279.000. Y si hubiéramos hecho una especie de cartera mixta, 60-40, 50-50, en este caso nos ponen 60-40, 60 de acciones, 40% bonos, hubiéramos obtenido un 9,3% a 20 años, que es la media anualizada, lo que quiere decir que $100.000 se hubieran transformado en 591.000. Es decir, que aquí estamos viendo por qué realmente es interesante no solo estar invertidos, sino por qué tenemos que estar invertidos en bolsa y a largo plazo. Aquí podemos ver realmente cómo en un año, si invertimos en acciones sueltas, es decir, cualquier compañía, por ejemplo, del índice SP500, y estos datos están extraídos del año 1950 a 2023, si invertimos en un año, nos puede pasar que o esa compañía como máximo pueda subir un 52% o podamos, digamos, tener una caída del 37%. Si lo hacemos con bonos o si lo hubiéramos hecho con bonos, podemos generar un 33% de rentabilidad positiva o un menos 13 de pérdida. Y si lo hacemos en una cartera o en esa cartera mixta, hubiéramos obtenido un 34 como máximo y un 20 en negativo. Eso teniendo o haciendo inversiones a un solo año, es decir, con una temporalidad de un solo año. ¿Qué es lo que ocurre si invertimos a 5 años? Es decir, nuestro horizonte temporal se amplía en 5 años. Fíjate que ya tenemos una cosa interesante, es que podemos tener de forma anualizada a 5 años un 29% anual. Recuerda que esto, como era un año, es en un solo año 52%, pero digamos que a 5 años podríamos tener un 29% anualizado, mientras que como pérdida ya podríamos tener de máximo un 2% anualizado de pérdida, es decir, en 5 años menos 2, menos 2, menos 2, menos 2. Eso quiere decir que al final la pérdida se va limitando. Porque, como te digo, la bolsa a largo plazo, si las compañías van creciendo porque hay inflación, las compañías aumentan sus precios y por tanto generan más beneficios y tienen más ingresos, esto es lógico. Si yo hoy vendo una cosa a 10, he generado 10. Pero si luego le aplico una inflación, ejemplo, del 50%, quiere decir que mañana o el año que viene digamos que voy a venderlo a 15, no a 10. Por tanto, de esos 15, si yo tengo los mismos costes o digamos que incluso los costes me han subido proporcionalmente, digamos que yo los beneficios al final también me han aumentado, aunque haya sido por inflación, que ojo, no quiere decir que sean beneficios reales para la empresa, pero sí son beneficios nominales. Y por tanto hay crecimiento en bolsa. Esto significa que, por supuesto, el tiempo, como ves, está de nuestro lado. No solo en acciones, sino también en bonos hubiéramos obtenido un 18% anualizado o un menos 2%, y en la cartera mixta ya no hubiéramos perdido dinero, sino hubiéramos tenido un 1% en el peor de los casos, un 1% anualizado, es decir, prácticamente un poco por debajo de la inflación y un 20% de crecimiento. Pero es que a 10 años, digamos que la rentabilidad ya no es del menos 2, la parte negativa, sino que solo podríamos llegar a perder como máximo un 1% anualizado a 10 años, pero es que también tenemos la probabilidad de haber ganado un 20% anualizado en acciones, un 14% en bonos y en cartera mixta un 16%, y a 20 años ya no perdemos. Es decir, si invertimos en acciones, si invertimos en bonos o si hacemos una cartera mixta de bonos junto con acciones, no perdemos dinero. De hecho, más concretamente, como mínimo estaríamos ganando un 6, un 1 y un 5%. Es decir, que no solo tenemos que invertir a largo plazo, y cuanto más largo plazo mejor, el tiempo está a nuestro favor. Si reducimos el tiempo, entonces lo estamos poniendo en nuestra contra, y nosotros a la hora de invertir tenemos que ser inteligentes. Si queremos batir al mercado,
que sea a largo plazo, para que por lo menos también sea más difícil tener pérdidas latentes en nuestra cartera, porque a más largo plazo inviertas y en mejores compañías, más fácil es obtener un retorno positivo. Fíjate que invirtiendo en acciones, solo en acciones, como mínimo hubieras obtenido un 6%. Que ojo, un 6% como mínimo, sabiendo que la media del S&P 500, el crecimiento ha sido, ajustándolo por inflación, entre un 7 y un 9%, quiere decir que ya estaríamos cerca. Es decir, a largo plazo ya podríamos obtener una rentabilidad casi parecida a la media del S&P 500. Pero por supuesto, en el mejor de los casos, si lo hubiéramos hecho mejor y hubiéramos escogido mejores compañías, un 18% anual. Que si aplicas interés compuestos, la realidad es que es un crecimiento grandísimo. Y por supuesto, digamos que a nosotros lo que nos interesa es no solo invertir para obtener buenos resultados a corto y medio plazo, sino sobre todo a largo plazo hacer de la inversión que sea más sencillo para poder llegar a batir al mercado. Ahora bien, una vez hemos visto esto, también el siguiente gráfico o la siguiente slide que te enseño es, digamos, la dispersión de beneficios, y aquí lo que te tienes que preguntar es por qué escoger acciones, es decir, por qué escoger la bolsa en lugar de otro tipo de activos. Bien, pues en este caso aquí puedes ver cómo, por ejemplo, nos muestran digamos, una cesta de compañías grandes, de compañías medianas, de pequeñas compañías, de compañías de gran crecimiento, de value, y también por aquí tienes bonos, etcétera. Aquí lo interesante, como puedes ver, es que realmente la parte de las compañías es la que más rentabilidad te hubiera ofrecido. Es decir, realmente haber invertido, y aquí estos son datos a 20 años y qué hubiera pasado si hubiéramos invertido o cuánto hubiera crecido, digamos, $1.000 invirtiéndolos a 20 años, desde hace 20 años. Aquí, como ves, nos muestran datos sobre el crecimiento de esos $1.000 en la parte máxima o en el decil más alto y en el decil más bajo, es decir, el punto más alto de rentabilidad que nos hubiera ofrecido y el punto más bajo. Y aquí puedes ver, por ejemplo, que si hubiéramos invertido en empresas grandes, es decir, de gran capitalización, si hubiéramos hecho una cesta de empresas grandes, hubiéramos obtenido entre un 8 y un 10% anualizado a 20 años, es decir, en todo el periodo de media hubiera sido un 210% de rentabilidad, y digamos que la rentabilidad más grande, si hubiéramos invertido, digamos que la mejor compañía de esas grandes hubiera sido transformar $1.000 en 6.733 y la parte baja $1.000 en 4.632. Pero es que con las medianas ocurre algo parecido, que es que si hubiéramos invertido en empresas medianas hubiéramos obtenido entre un 6,5 y un 10%, y en empresas pequeñas entre un 7% aproximadamente y un 9%. Y también en empresas de crecimiento, que como ves son las que más rentabilidad te hubieran ofrecido, entre un 8,5% y un 12%. Con una rentabilidad total o acumulada del 482% en esos 20 años. Por supuesto, también las value te hubieran ofrecido una rentabilidad interesante, pero menos que las de crecimiento, digamos que algo parecido a las empresas small caps o las empresas mid caps, más o menos, es decir, un crecimiento en torno a entre el 6,5% a 9%, pero lo curioso, y esto es interesante, es que también aquí tenemos las inversiones extranjeras, es decir, fuera del S&P 500, que podrían ser, por ejemplo, de Europa, de Asia, etcétera, que te hubieran ofrecido una rentabilidad de entre el 4 y 6,5%, pero ahora compáralo con los bonos, porque como veo también hay muchos inversores que ahora con los altos tipos de interés quieren invertir en bonos. Pues fíjate, haber invertido en bonos ultra cortos, es decir, a meses, con meses de vencimiento, te hubiera dado una rentabilidad de entre el 1 y 2%, luego bonos a corto plazo, es decir, a un año, entre aproximadamente, podríamos decir, del 1,5% a el 3%, y luego después también bonos combinados con otras cosas te hubieran dado, digamos que entre un 2,5% un 4%, bonos sectoriales en función de distintos sectores o bonos de empresas te hubieran dado entre un 3,5% y a lo mejor un 5%, y digamos que la rentabilidad máxima de los bonos hubieran sido de entre el 5 y 6%. Ojo, compara la rentabilidad máxima de los bonos con, si vamos aquí, el punto más bajo de cualquiera de las compañías, grandes, pequeñas o medianas o incluso value. Es decir, salvo las empresas extranjeras,
que podrías haber obtenido una rentabilidad parecida a los bonos, realmente el resto en el SP500, en el mercado estadounidense, hubieras obtenido una rentabilidad mayor que lo máximo que te hubiera ofrecido los bonos. Por tanto, aquí está claro que elegir la bolsa en lugar de otros activos es clave para invertir. Ahora bien, y como conclusión, vamos a recopilar los datos que hemos extraído de todos estos informes. En primer lugar, lo importante es entender que el SP500 está cotizando a 21 veces. Es decir, está cotizando a 21 veces, podríamos denominar que el SP500 está cotizando a un múltiplo caro, ¿vale? Pero caro, ¿por qué? Porque hay ciertas compañías, es decir, tanto el top 10 como el top 7 de empresas mayores del SP500 están cotizando a múltiplos exigentes. Repito, exigentes a un año. Pero lo importante es entender si esto va a reproducirse o va a mantenerse en el tiempo a 2, 3, 4 o 5 años vista. Hemos visto que las compañías de aquí hacia atrás han ido presentando beneficios. Por una parte, en la parte de las crisis han sido beneficios decrecientes con márgenes decrecientes, y en la parte de periodos de recuperación esos márgenes se han expandido, lo que les ha permitido aumentar los ingresos, optimizar los costes y aumentar los beneficios. Eso significa que en esos periodos de crecimiento, como vimos por ejemplo el periodo de crecimiento o el rally alcista del 400%, que de hecho te lo voy a mostrar aquí para que lo veas, el crecimiento del 400%, esto significa que el mercado tiene que ir aumentando los múltiplos. ¿Por qué? Porque cuando hay crecimiento ya no solo se tienen en cuenta los beneficios de ahora, de a un año vista, sino a varios años vista, y por tanto el mercado está dispuesto a pagar mayores múltiplos por los años que van a venir después de crecimiento. Cuando hay incertidumbre, el mercado esas previsiones futuras las acorta y ya no hace estimaciones a 2, 3, 5 años, sino realmente las hace a un año vista, a 6 meses o en el momento, si ve que estamos en un entorno macroeconómico complicado. Hemos visto también, por supuesto, que todas estas compañías al final están cotizando a múltiplos más exigentes, pero porque por una parte se estiman, como hemos visto, crecimientos en el resto de compañías, en las 493 restantes, que van a aumentar los EPS, y aunque las 7 magníficas vayan a ir normalizando o reduciendo sus beneficios, ya son beneficios bastante grandes. Lo que quiere decir que el mercado ya está viendo que según vaya pasando el tiempo, los beneficios de las compañías del índice van a ir creciendo. Por tanto, el múltiplo que están pagando ahora es más alto por dos razones, como te decía, porque esos beneficios van a crecer y porque se estima que los tipos de interés van a bajar. Por tanto, ¿esto qué quiere decir? Que como conclusión podemos invertir en el SP500 o podemos invertir en las mejores empresas dentro del SP500 para batir al mercado. Ahora, significa, y fíjate esto de aquí, que si las compañías de el SP500, las 7 magníficas, están más caras, si invertimos ahora, ¿vamos a obtener ahora un mejor resultado? Probablemente no. Si eligieras invertir a corto plazo en las 7 magníficas, seguramente lo que ocurriría es que las 7 magníficas se mantendría, o por lo menos el mercado decidiría mantener el múltiplo de estas compañías e intentarían esperar a ver si los beneficios de las compañías van creciendo para que el múltiplo se vaya ajustando. Es decir, a medida que los beneficios se van a ir normalizando, el mercado también tiene que ver que van presentando según las estimaciones. Por tanto, si las compañías siguen creciendo tal y como habíamos visto en estas estimaciones para los próximos años, esto significa que realmente el múltiplo de estas compañías, que hoy es caro, podrá ir normalizándose. Pero esto no implica que vayas a batir al mercado a corto plazo. Es más, si quieres batir al mercado ya sea corto, medio o largo plazo, tienes que tener en cuenta que para batir al mercado no tienes por qué necesariamente tener todos los años mejor que el mercado. Puedes tener algún año que lo hagas peor que el mercado, pero en su conjunto, digamos que tienes que tener una media superior a lo que consiga el mercado. Por tanto, según los datos que hemos extraído de aquí, mi conclusión es la siguiente: puedes invertir
O podrías, recuerda que todo esto no son recomendaciones de compra, pero según mis conclusiones, podrías invertir en las empresas más grandes. Por supuesto, sobre todo dándole un mayor peso a las pequeñas, pero no añadiéndole demasiado peso. ¿Por qué? Porque estas compañías a largo plazo, repito, no a un año, sino mínimo a 5 años o más, van a ofrecerte una rentabilidad superior a la media del S&P 500. Por tanto, a ese plazo de 5 años o más, ya estas compañías te ofrecerían ese retorno mayor. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Que como hay incertidumbre por la otra parte, ya que tenemos que esperar a que se bajen los tipos de interés, a que las empresas, el resto de empresas del S&P 500, las 493, y también otras empresas del mundo, ya sean medianas o pequeñas, empiecen a presentar beneficios y empiecen a demostrar que tienen menos problemas o que pueden aguantar los tipos de interés según el ritmo que quieran bajar o que quieran marcar los bancos centrales en este caso. Por tanto, esto quiere decir que si, por ejemplo, la Fed este año decidiera bajar los tipos de interés en 3 veces, ¿vale? Pero el año que viene, por ejemplo, no los baja, también tendríamos que ver que esas small caps o mid caps no van a tener problemas a la hora de financiarse o no van a tener problemas a la hora de seguir creciendo. Es importante que entiendas que en el entorno actual en el que nos encontramos, muchos canales de YouTube seguramente te han mostrado o te han enseñado que lo más barato o lo más interesante para invertir ahora son small caps, porque están cotizando a múltiplos súper baratos. Pero quiero que tengas en cuenta una cosa: si el mercado baja, baja en total. Es decir, piensa ya no como el mercado, como el S&P 500, sino como accionista, como inversor. Si tú no estás seguro, si hay incertidumbre de mercado, antes que invertir en una empresa pequeña o mediana, vas a invertir en una grande. Y eso suponiendo que no tienes tanta incertidumbre, porque en caso de que exista mucha incertidumbre, lo normal es que la mayoría de inversores roten su capital de renta variable a renta fija, como ya hemos visto en el año 2022. Se veían que los beneficios no iban a ser buenos y los tipos de interés cada vez estaban siendo más altos. Por tanto, lo inteligente era pensar, vale, las compañías van a bajar porque no están presentando beneficios buenos, sus márgenes se están reduciendo, pero la renta fija está subiendo porque digamos que los bancos centrales están subiendo los tipos de interés. Por tanto, rotan y salen del mercado de renta variable y se van al mercado de renta fija. Eso hay que entenderlo. Pero ahora, si digamos que hay incertidumbre, pero no tanta con el mercado de renta variable, sino más bien con algún tipo de acciones, lo normal es que los inversores siempre sientan que si tienen más incertidumbre, es mejor estar invertido en las grandes que las pequeñas. Por tanto, si caen las grandes, ten por seguro que las medianas y pequeñas también caerán, aunque ya estén baratas. Pasarán a estar, por supuesto, más baratas. Pero también ten en cuenta una cosa: las empresas pequeñas son más ineficientes. Y lo mismo, puedes estar invertido en una empresa 2, 3, 5, 7 años y el mercado no reconocer su valor hasta 7 años después. Por tanto, ¿quiere decir que ahora que parece que las small caps están muy baratas o incluso empresas medianas, tal y como te he hablado en el canal, que puede ser una Endava, que puede ser una Teleperformance, que puede ser una Nagarro, realmente hay que poner o hay que rotar todo el capital hacia esas compañías? La respuesta es no. Si quieres batir al mercado, realmente lo tienes fácil y son estas de aquí: empresas grandes, estables, pero de crecimiento, es decir, que crezcan más de lo que te ofrece el mercado. Es muy sencillo: si tú inviertes en una empresa como Google que te da un 12% cuando el mercado te ofrece un 10%, ya estás obteniendo una rentabilidad mayor. Si tú inviertes en una empresa como Microsoft que te puede llegar a ofrecer, gracias al crecimiento de inteligencia artificial, un 16%, o Nvidia, que está teniendo crecimientos explosivos y que se va a ver beneficiada directa e indirectamente por todo esto, crecimientos explosivos que aunque aquí te pongan el 14%, se espera que para 2024 tenga crecimientos del 70-80% según algunos analistas. Por tanto, esto lo que quiere decir es que si tienes
tienen esas rentabilidades tan grandes, tú obtendrás un mayor resultado que el SP500. Por tanto, tiene lógica que le asignes un mayor peso. No estoy diciendo a estas compañías, pero sí a este tipo de compañías, o tal y como yo he traído al canal, empresas como Hermes, como Louis Vuitton, como Ferrari, etcétera, etcétera. Empresas que son más estables, pero que también, digamos, que te ofrecen una rentabilidad más segura y previsible para los próximos años. Ahora bien, es importante entender que estas compañías tampoco se pueden invertir o tampoco se pueden comprar a cualquier precio. Y te pongo el ejemplo de Tesla. Tesla cotizando a 62 veces con un supuesto crecimiento, o hay previsiones de crecimientos del 28%, que yo lo pongo en duda porque está teniendo cada vez más competencia y está bajando los precios de sus coches, de sus vehículos. Por tanto, eso quiere decir que se reducen márgenes y beneficios, pero bueno, habrá que verlo. Lo importante es entender que no puedes invertir a cualquier múltiplo, ¿vale? Y esto es importante. Si estos múltiplos son exigentes, que ojo, exigentes no es igual a burbuja, porque una burbuja sería si el múltiplo fuera alto, pero el beneficio futuro esperado no vaya o no va a ir a crecer tanto como para justificar ese múltiplo. Y por tanto, como ya sabes, si los EPS crecen, el múltiplo bajará. Y a nosotros lo que nos interesa es que ese múltiplo tarde o temprano baje para asegurarnos de tener en cartera una compañía de mucha calidad a un múltiplo bastante razonable o incluso barato. Como ya te expliqué en el vídeo de Nvidia, si nosotros compráramos hoy Nvidia a 32 veces, sí, la estamos comprando hoy a 32 veces de 2024, pero si yo la mantengo en cartera 5 años y en esos 5 años Nvidia, que tal y como te expliqué, tiene una cuota de mercado masiva, tiene muchísimos vientos de cola y por supuesto se va a ver beneficiada directa e indirectamente por el crecimiento y avances tecnológicos e inteligencia artificial, probablemente este múltiplo de 32 veces termine bajando a lo largo de 5 años a 20 veces. Y quieras que no, tener una empresa de calidad como Nvidia a 20 veces te asegura tener rentabilidad positiva para los siguientes años, porque prácticamente tienes un negocio de mucha calidad a un múltiplo que ya es razonable o incluso barato. Y ni te digo con empresas como Google o empresas, en este caso, como pueden ser Meta, que también incluso el caso de Meta, después de toda la bajada y toda la corrección que tuvo, has visto cómo ha tenido una gran subida, una subida explosiva que, por supuesto, solo habiendo invertido en la compañía de Meta ya hubieras batido a cualquier mercado y cualquier índice e incluso cualquier gestor profesional. Por tanto, ¿esto qué es lo que debes plantearte? Lo interesante es, primero, invertir a largo plazo para tener, digamos, el tiempo a nuestro favor y no tener pérdidas latentes, cosa que a corto plazo sí podemos tener esas pérdidas latentes y pueden ser un verdadero quebradero de cabeza. Segundo, intentar centrarnos sobre todo en las mejores empresas del mundo. No tienes que buscar la mejor oportunidad, no tienes que buscar la empresa pequeña que se va a multiplicar por 4000 veces. No, lo que tienes que hacer es ser constante con el paso del tiempo, porque como sabes, a largo plazo, sí, como viste antes, hubieras invertido $100.000 en el SP500, se hubieran transformado en casi $900.000 en 20 años. En 30 años seguramente hubieras tenido 1 millón. Y ahora me dices tú, bueno, es que yo no puedo empezar con $100.000. Ojo, si empiezas con menos, pero obtienes esa rentabilidad, la misma que el mercado, es decir, si te indexas al mercado, obtienes lo que te ofrece el mercado, tanto para bien como para mal. Pero ahora sí, si quieres batir al mercado, que no es fácil, como dije al principio del vídeo, lo que tienes que hacer es ser más selectivo y no conformarte con cualquier cosa, porque por supuesto el mercado tiene cualquier cosa, es decir, incluye empresas muy buenas, pero también incluye empresas normalitas. Por tanto, si tú descartas esas empresas más normalitas o incluso un poquito malas, ¿vale? O por lo menos que no sean tan interesantes, obviamente tendrás un mejor resultado. Pero no tienes que ir ahora a invertir todo tu capital en estas empresas, sino
la lógica nos dice que deberías de tener cierto peso razonable en estas compañías y a medida que vayan presentando beneficios mayores, si el precio no se va subiendo o el múltiplo que te ofrece el mercado es con más descuento, pues ir aumentando la posición en estas compañías. Y por supuesto también tener algún pequeño porcentaje de empresas, como te he enseñado en el canal, medianas o pequeñas, que por supuesto tengan potencial crecimiento para los próximos años. Es decir, que pones un pequeño porcentaje a cambio de tener más paciencia, porque a lo mejor durante 3, 4 o 5 años quizás la small cap en la que estás invertido no se va a mover. Pero durante esos 3, 4 o 5 años no es lo mismo tener bloqueado en esa acción el 50% de tu cartera que a lo mejor un simple 5%. Que ojo, si luego se multiplica por 3 o por 4, por ejemplo, ya pasarías, en el caso de multiplicarse por 4, pasarías de tener un 5% a un 20%, que ojo, te ayuda bastante al crecimiento de tu cartera. Y por tanto, esto, que es lo que se conoce como el alfa, es decir, la habilidad del gestor o del inversor particular para obtener una rentabilidad gracias a su gestión. Entonces, si tú realmente quieres igualar al mercado, muy sencillo, indéxate, no te compliques. Ahora, si quieres superar al mercado, también puedes obtener o invertir en las acciones del mercado, pero descarta las que son más malas. Quédate con las más buenas. Y si ahora mismo consideras que están caras, pues no inviertas tanto como hubieras invertido si estuvieran baratas. Que ojo, tienes empresas como Google y como Meta que están baratas. Ya están baratas. Y luego tienes empresas como Microsoft, Nvidia y Amazon que si cumplen el crecimiento que van a tener a 3 o 5 años, el precio de hoy estaría barato. Entonces es importante entender esto para saber cómo batir el mercado a largo plazo. Y nada, esto ha sido todo sobre cómo batir al mercado de aquí para los próximos años, y como siempre te voy a dejar aquí 2 vídeos para que sigas aprendiendo, te puedes suscribir y dejarme un comentario y nada, nos vemos en el próximo.